Bienvenidos amantes del conocimiento y cultura general. Hoy, su anfitrión, Richard, los adentrará en un excelente mundo y fascinante viaje a través de la rica historia y los asombrosos logros de Estados Unidos de América, desde los íconos monumentos de la costa este hasta los vibrantes paisajes de la costa oeste. Exploraremos sus secretos, las curiosidades y los hitos que han moldeado esta gran nación. Prepárense para deslumbrarse con la diversidad cultural, las innovaciones científicas que hacen Estados Unidos un país único en el mundo. Con ustedes, un viaje por Estados Unidos para celebrar nuestros 2000 suscriptores. Bueno, sin más, me despido y espero que les guste mucho el cuestionario. ¡Chao! Pregunta número 1. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Respuesta correcta: Washington, D.C. ¿Sabías que Washington, D.C. no siempre fue la capital de Estados Unidos? Antes de que se estableciera como la capital permanente en 1790, Nueva York y Filadelfia sirvieron como capitales temporales. La decisión de construir una nueva capital surgió de la necesidad de tener un lugar neutral entre los estados del norte y del sur. La ubicación actual de Washington, D.C. fue seleccionada por el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. ¿En qué año se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos? Respuesta correcta: 1776. ¿Sabías que la Declaración de Independencia de Estados Unidos fue adoptada el 4 de julio de 1776, pero no fue firmada por todos los representantes ese mismo día? De hecho, la mayoría de las firmas se agregaron el 2 de agosto de 1776. Además, la famosa firma de John Hancock, presidente del Congreso Continental, es tan grande porque quería que el rey Jorge III de Inglaterra pudiera leerla sin necesidad de gafas. Pregunta número 3. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? Respuesta correcta: George Washington. ¿Sabías que George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, no solo lideró el país como su presidente, sino que también desempeñó un papel crucial en la lucha por la independencia? Washington fue el comandante en jefe del Ejército Continental durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, 1775 a 1783. Además, se le ofreció la oportunidad de convertirse en monarca de Estados Unidos después de la guerra, pero rechazó el título. Pregunta número 4. ¿Cuál es el nombre del monumento conmemorativo ubicado en Washington, D.C. que homenajea al presidente Abraham Lincoln? Respuesta correcta: Lincoln. ¿Sabías que el monumento a Abraham Lincoln, uno de los monumentos conmemorativos más reconocibles de Washington, D.C., es un homenaje al 16º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln? Este imponente monumento fue inaugurado en 1922 y está ubicado en el extremo oeste del National Mall. Tiene una altura de 30 metros y está rodeado por una serie de columnas dóricas que representan los 36 estados. ¿Qué famoso documento establece los principios fundamentales de la democracia estadounidense? Respuesta correcta: la Constitución. ¿Sabías que la Constitución de Estados Unidos es el documento más antiguo que sigue en uso en la actualidad para gobernar una nación? Fue redactada durante la Convención Constitucional en Filadelfia en 1787 y ratificada el 21 de junio de 1788. La Constitución establece el marco fundamental del gobierno federal y garantiza los derechos individuales de los ciudadanos. Pregunta número 6. ¿Cuál es el nombre de la residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente de Estados Unidos? Respuesta correcta: la Casa Blanca. ¿Sabías que la Casa Blanca, la icónica residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente de Estados Unidos, tiene un nombre oficial diferente? Aunque comúnmente se la conoce como la Casa Blanca, su nombre oficial es la Casa Blanca de los Estados Unidos o en inglés, The White House. Además, ¿sabías que la Casa Blanca es una de las residencias presidenciales más antiguas en funcionamiento continuo del mundo? Pregunta número 7.
¿Qué famoso evento deportivo se celebra anualmente en Estados Unidos y es conocido por su espectáculo de medio tiempo? Respuesta correcta: la Super Bowl. ¿Sabías que el Super Bowl es uno de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo? Esta final de la National Football League, NFL, de Estados Unidos atrae a millones de espectadores cada año. Pero, ¿sabías que el término Super Bowl no se utilizó oficialmente hasta la tercera edición del juego? Al principio, el juego fue conocido simplemente como el Juego de Campeonato Mundial de Fútbol Americano Profesional. ¿Cuál es el nombre del río que atraviesa la ciudad de Nueva York? Respuesta correcta: río Hudson. ¿Sabías que el río Hudson es uno de los ríos más emblemáticos de Estados Unidos y desempeña un papel crucial en la historia y la economía de la región? Se extiende aproximadamente 507 kilómetros desde su origen en el lago Tear of the Clouds, en los Adirondacks de Nueva York, hasta el Océano Atlántico. El río Hudson también es conocido por su importancia económica. Pregunta número 9. ¿Qué famoso monumento se encuentra en la Isla de la Libertad en Nueva York y fue un símbolo de bienvenida para los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos? Respuesta correcta: la Estatua de la Libertad. ¿Sabías que la Estatua de la Libertad, uno de los símbolos más reconocibles de Estados Unidos, fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense? Fue diseñada por el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y fue construida en Francia antes de ser desmontada, enviada a Estados Unidos en piezas y luego ensamblada en la Isla de la Libertad, en la entrada del puerto de Nueva York. Un dato interesante es que la Estatua de la Libertad fue inaugurada el 28 de octubre de 1886. ¿Cuál es el nombre de la moneda oficial de Estados Unidos? Respuesta correcta: el dólar. ¿Sabías que cuando Estados Unidos adoptó su propia moneda, la denominaron dólar en honor a esta moneda española? La primera moneda dólar de Estados Unidos fue acuñada en 1794. Desde entonces, el dólar se ha convertido en la moneda de reserva más utilizada en el mundo y es la moneda oficial de muchos países y territorios fuera de los Estados Unidos. Pregunta número 1. ¿Qué ciudad estadounidense es conocida como la Ciudad de los Vientos? Respuesta correcta: la ciudad de Chicago. ¿Sabías que el apodo la Ciudad de los Vientos para Chicago no se refiere a las ráfagas de aire que pueden soplar en la ciudad, sino más bien a la política y la retórica inflamatoria de los políticos en el siglo XIX? Durante este periodo, vientos se usaba metafóricamente para describir la retórica acalorada y ventosa de los políticos de la ciudad, en lugar de las condiciones climáticas. Pregunta número 12. ¿Qué famoso evento histórico tuvo lugar en Estados Unidos el 20 de julio de 1969? Respuesta correcta: la Guerra Civil Estadounidense. ¿Sabías que la Guerra Civil de Estados Unidos, que tuvo lugar entre 1861 y 1865, fue el conflicto más sangriento en la historia del país y uno de los episodios más significativos en la formación de la nación? La guerra se libró entre los estados del norte, conocidos como la Unión, y los estados del sur, que se separaron y formaron la Confederación. Pregunta número 13. ¿Quién fue el famoso líder de los derechos civiles en Estados Unidos que pronunció el discurso Tengo un sueño? Respuesta correcta: el señor Martin Luther King. ¿Sabías que el famoso líder de los derechos civiles en Estados Unidos que pronunció el discurso Tengo un sueño fue Martin Luther King Jr.? Este discurso fue entregado el 28 de agosto de 1963 durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad. Es uno de los discursos más emblemáticos en la lucha por la igualdad racias y los derechos civiles en la historia de Estados Unidos. Pregunta número 14. ¿Cuál es el nombre del famoso parque nacional ubicado en el estado de Wyoming que alberga el Geyser Oldfazen? Respuesta correcta: el Parque Nacional de Yellowstone. ¿Sabías que el Parque Nacional de Yellowstone, ubicado principalmente en el estado de Wyoming, es el primer parque nacional del mundo?
Fue establecido por el Congreso de los Estados Unidos y firmado en ley por el presidente Ulysses S. Grant el 1 de marzo de 1872. Esta acción marcó un hito importante en la conservación de la naturaleza y el establecimiento de áreas protegidas para la posteridad. ¿Qué es el 4 de julio en Estados Unidos? Respuesta correcta: el Día de la Independencia. Por supuesto. Aquí tienes un ¿sabías que sobre el 4 de julio en Estados Unidos? ¿Sabías que el 4 de julio es el Día de la Independencia de Estados Unidos y se celebra en conmemoración de la adopción de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776? Esta declaración proclamó la separación formal de las 13 colonias de Gran Bretaña, estableciendo los Estados Unidos como una nación independiente. ¿Quién escribió la obra de 1984? Respuesta correcta: el autor George Orwell. ¿Sabías que George Orwell, cuyo nombre real era Eric Arthur Blair, fue un escritor inglés conocido por sus obras distópicas y su crítica social? Es famoso por novelas como 1984 y Rebelión en la Granja. 1984, publicada en 1949, presenta una visión sombría de un futuro totalitario donde el gobierno ejerce un control total sobre la vida de las personas. ¿Qué evento llevó a Estados Unidos a unirse a la Segunda Guerra Mundial? Respuesta correcta: el ataque de Pearl Harbor. ¿Sabías que el ataque a Pearl Harbor fue un ataque sorpresa llevado a cabo por la Armada Imperial japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái, el 7 de diciembre de 1941? Fue un evento catastrófico que llevó a Estados Unidos a entrar oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. El ataque comenzó a las 7:48 de la mañana, hora local de Hawái, y duró aproximadamente 2 horas. Los japoneses lanzaron un ataque aéreo masivo contra la base naval, hundiendo o dañando severamente 8 barcos de guerra de la Armada de los Estados Unidos y destruyendo o dañando más de 300 aviones. Además, más de 2,400 estadounidenses perdieron la vida y alrededor de 1,200 resultaron heridos. ¿Cuál fue el nombre del programa espacial de Estados Unidos que llevó al primer hombre a la Luna en 1969? Respuesta correcta: el programa Apolo 11. ¿Sabías que el Apolo 11 fue la misión espacial de la NASA que llevó a los primeros humanos a la Luna? El 20 de julio de 1969, el comandante de la misión Neil Armstrong y el piloto del módulo lunar Edwin Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en caminar sobre la superficie lunar, mientras que Michael Collins orbitaba la Luna en el módulo de comando. Pregunta número 19. ¿Qué presidente de Estados Unidos fue conocido por su papel en la crisis de los misiles en Cuba en 1962? Respuesta correcta: el presidente John F. Kennedy. ¿Sabías que John F. Kennedy fue el presidente más joven elegido en la historia de Estados Unidos? Kennedy asumió el cargo a la edad de 43 años el 20 de enero de 1961. Su juventud y carisma lo convirtieron en un líder popular y carismático, y su presidencia estuvo marcada por una serie de iniciativas y desafíos significativos. Pregunta número 20. ¿Quién fue el presidente de Estados Unidos durante la Gran Depresión? Respuesta correcta: el presidente Herberto Hoover. ¿Sabías que Herberto Hoover, el 31º presidente de los Estados Unidos, fue el único ingeniero civil en llegar a la presidencia? Antes de su carrera política, Hoover adquirió fama como ingeniero de minas y empresario exitoso. Se destacó por su trabajo humanitario durante y después de la Primera Guerra Mundial, liderando esfuerzos de ayuda alimentaria en Europa. Pregunta número 21. ¿Cuál es el monte en donde están esculpidos los rostros de los presidentes de Estados Unidos? Respuesta correcta: el monte Rushmore. ¿Sabías que el monte Rushmore, ubicado en el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos, es famoso por su monumental escultura tallada en la roca? Esta escultura representa los rostros de 4 presidentes estadounidenses: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.
Fue esculpida por el escultor danés-estadounidense Gutzon Borglum y su hijo Lincoln Borglum entre 1927 y 1941. ¿Quién es el rey del pop? Respuesta correcta: el rey Michael Jackson. ¿Sabías que Michael Jackson, conocido como el rey del pop, es uno de los artistas musicales más influyentes y exitosos de todos los tiempos? Durante su carrera, Jackson estableció numerosos récords y dejó un impacto indeleble en la industria de la música y la cultura popular. Una de las curiosidades más destacadas sobre Michael Jackson es que su álbum Thriller, lanzado en 1982, es el álbum más vendido de la historia. ¿Cómo se llama la primera persona que llegó a la Luna? Respuesta correcta: el astronauta Neil Armstrong. ¿Sabías que Neil Armstrong fue el primer ser humano en poner un pie en la Luna? El 20 de julio de 1969, como comandante de la misión Apolo 11 de la NASA, Armstrong se convirtió en el primer astronauta en caminar sobre la superficie lunar. Sus famosas palabras cuando dio su primer paso: es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Pregunta número 24. ¿Qué deporte es conocido como el pasatiempo nacional de Estados Unidos? Respuesta correcta: el béisbol. ¿Sabías que el béisbol es conocido como el pasatiempo nacional en Estados Unidos? Esta designación se debe a la popularidad y la profunda conexión cultural que el béisbol tiene con el país. El béisbol ha sido parte integral de la historia y la identidad estadounidense durante más de un siglo. Además, el béisbol es uno de los deportes más antiguos y tradicionales en Estados Unidos. Se originó a mediados del siglo XIX y ha evolucionado desde entonces. ¿Cuál es el himno nacional de Estados Unidos? Respuesta correcta: el The Star. ¿Sabías que The Star Spangled Banner es uno de los himnos nacionales más conocidos del mundo? La letra fue escrita por Francis Scott Key en 1814, durante la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, conocida como la Guerra de 1812. Key fue testigo del bombardeo de Fort McHenry en Baltimore y quedó impresionado por la resistencia de la bandera estadounidense a pesar del ataque británico. Pregunta número 26. ¿Cuál es el río más largo de Estados Unidos? Respuesta correcta: el río Missouri. ¿Sabías que el río Missouri es el río más largo de América del Norte? Se extiende aproximadamente 3,767 kilómetros desde las montañas rocosas en el oeste de Estados Unidos hasta su confluencia con el río Mississippi, cerca de la ciudad de St. Louis, en el estado de Missouri. El río Missouri desempeñó un papel crucial en la expansión hacia el oeste de Estados Unidos durante el siglo XIX. Pregunta número 27. ¿Cuál es el símbolo nacional de Estados Unidos? Respuesta correcta: el águila. ¿Sabías que el águila calva, también conocida como águila americana, ha sido un símbolo emblemático de Estados Unidos desde hace mucho tiempo? Fue elegido como el símbolo nacional de Estados Unidos en 1782 debido a su fuerza, majestuosidad y longevidad. El águila calva se destaca por su cabeza blanca y su cuerpo marrón oscuro, junto con su pico y garras amarillas, y también conocido por su agudeza visual. Pregunta número 28. ¿En qué ciudad se encuentra la Estatua de la Libertad? Respuesta correcta: la ciudad de Nueva York. ¿Sabías que la Estatua de la Libertad, uno de los símbolos más icónicos de Estados Unidos, se encuentra en la ciudad de Nueva York? Regalada por Francia en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un símbolo de amistad entre los dos países, la Estatua de la Libertad ha llegado a representar la libertad y la democracia no solo para los estadounidenses, sino para el mundo entero. Pregunta número 29. ¿Quién es la persona más rica de Estados Unidos? Respuesta correcta: Elon Musk.
¿Sabías que Elon Musk es conocido por su visión audaz de Tesla, fundada en 2003, es conocida por sus vehículos eléctricos y su enfoque en la energía sostenible? La compañía ha sido pionera en la fabricación de automóviles eléctricos de alto rendimiento y ha contribuido significativamente al impulso de la adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo. SpaceX, fundada en 2002, es una empresa de tecnología aeroespacial que se ha propuesto revolucionar la industria espacial. SpaceX ha logrado varios hitos, incluido el desarrollo del Falcon 1, el primer cohete privado en alcanzar la órbita terrestre. Pregunta número 30. ¿Quién es el actual presidente de Estados Unidos? Respuesta correcta: Joe Biden. ¿Sabías que Joe Biden es el presidente número 46 de los Estados Unidos y asumió el cargo el 20 de enero de 2021? Biden, del Partido Demócrata, derrotó al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 y se convirtió en el presidente más anciano en asumir el cargo, con 78 años en el momento de su inauguración. Antes de su presidencia, Biden tuvo una larga y distinguida carrera política. Fue elegido por primera vez para el Senado de Estados Unidos por Delaware en 1972. Y así concluye nuestro viaje por Estados Unidos, lleno de asombro y descubrimiento, y aprecio por su vasta riqueza cultural y la historia de esta increíble nación. Quiero agradecerles sinceramente a cada uno de ustedes por este gran logro que he logrado en este canal, por tener 2000 suscriptores, por su gran apoyo y por unirse a nosotros sinceramente a esta gran aventura. Vuestra pasión por el conocimiento es lo que hace posible este emocionante viaje juntos. No olviden dejar sus comentarios y compartir, suscribirse y dejar un gran like. Y recuerden, dar algo más al mundo. ¡Chao!